¿Sabía usted? Una presentación de Predica la Palabra. ¿Sabía usted que cuando Jesús dijo en Mateo 23, 9 y 10, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos? Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. No se estaba refiriendo a que no debamos llamar Padre a nuestro Padre natural, o Maestro a aquellos que Dios ha designado para enseñar su palabra, Efesios 4:11, sino a que no debemos llamar Padre a ningún hombre en sentido espiritual porque ese título le corresponde solo a Dios, ya que solo Él es el creador y sustentador de la vida, y solo Él produce el nuevo nacimiento. Y no debemos llamar maestro o ser llamados maestros en el sentido de pretender tener un grado de revelación especial, superior o inalcanzable para los demás creyentes. Ningún hombre es un maestro infalible, ni la fuente de la verdad. Solamente lo es Dios por medio de su palabra. Jesús en este pasaje ha estado denunciando a los líderes espirituales de Israel, fariseos y escribas por su hipocresía, en especial por querer elevarse a sí mismos por encima de los demás, con títulos tales como Padre y Maestro. Y esta es una de las características de los líderes corruptos y de todo falso maestro. Ellos aman colocarse en una posición de superioridad sobre los demás creyentes, debido a su amor por sí mismos. Les encanta lucir títulos que los eleven como hombres especiales en un nivel espiritual superior. Estos títulos, según ellos, les daba el derecho de modificar e interpretar la ley de Dios a su propia conveniencia, e imponerla como una carga irrenunciable a sus seguidores. Por esta razón, Jesús le dice que ellos imponen cargas en los demás que ellos mismos no están dispuestos a mover, y corrigen el Sermón del Monte la mala interpretación que estos hombres hacían de la ley de Dios. La advertencia en este pasaje podría mal interpretarse y llevar a una persona al extremo de pensar que no es correcto llamarle Padre, ni aun a su Padre terrenal, pero todo pasaje de la Biblia debe ser entendido en contexto, es decir, en armonía con el resto de las Escrituras. Dios es el autor de toda la Biblia, y Él no se contradice. No tendría razón de ser que por una parte diga que debemos honrar Padre y Madre, Éxodo 20:12, y luego prohíba llamar por este título a nuestro Padre terrenal. Los líderes religiosos en tiempos de Jesús hacían que se les llamase Padre espiritual, para sentirse en una posición de superioridad y autoridad sobre el resto de personas, como si ellos y no Dios fueran la fuente de la vida espiritual. Pero Jesús nos aclara que Dios es nuestro Padre, pues Él es el dador y sustentador de la vida, tanto natural como espiritual, y todos los creyentes somos hermanos, no importando si alguno ocupa el lugar de guía o líder espiritual de los demás, llámese pastor o anciano. Lamentablemente lo vemos también en nuestros días y aún dentro de congregaciones protestantes. Por las mismas razones, falsos pastores hacen que se les llame Padre espiritual, llegando al extremo de nombrar pastora y Madre espiritual a su esposa. Los títulos como Padre o Santo Padre, aplicado a los hombres, no son bíblicos y no son adecuados para referirse a quienes sirven dirigiendo una iglesia o congregación. Solo Dios puede hacer que una persona nazca espiritualmente y en ese sentido solamente Él es digno de dicho título. Pero alguien dirá, ¿no se refiere el apóstol Pablo a sí mismo como Padre espiritual en 1 Corintios 4:15? En este pasaje Pablo les dice a los corintios que aunque en Cristo ellos tengan 1000 instructores, no tienen muchos padres, pues en Cristo fue Él, Pablo, quien los engendró. Este texto no se refiere a que Pablo sea el padre espiritual de ellos, o que Él les haya dado vida espiritual. Lo que Pablo está diciendo es que fue Él quien los guió a Cristo y sembró en ellos la semilla espiritual por medio de la predicación del Evangelio, pues fue Pablo quien inició la iglesia en Corinto. El apóstol aquí está usando una analogía y no reclamando un título. Esto es claro cuando vemos que en ningún pasaje de sus epístolas, Pablo pide o instruye a los creyentes a llamarle Padre. Si bien es cierto que a uno de sus colaboradores más cercanos, Timoteo, lo llama verdadero hijo en la fe, se debe a que Él le ha dado la formación y el ejemplo a seguir en el ministerio, y porque ha cuidado y formado su crecimiento como ministro del Evangelio, y no porque quiera colocarse por encima de él o ser superior en alguna manera. La relación que Pablo está ejemplificando es la de un padre natural y no la de padre espiritual. Al decir en la fe, no se refiere a que él, Pablo, haya producido la vida espiritual de Timoteo, sino a que le ha dado la formación y ejemplo como ministro del Evangelio. Algunos pastores en la actualidad permiten e incluso fomentan el que se les llame Padre espiritual en sus congregaciones. Esto es precisamente el título y la situación que Jesús estaba prohibiendo en su enseñanza. Cierto hombre que se hace llamar apóstol, incluso afirmaba ser el abuelo de una congregación, porque él decía ser el padre espiritual del pastor de dicha congregación. Esto no es bíblico.
El amor y admiración por un pastor o anciano de la iglesia puede expresarse adecuadamente honrándolo, sin contradecir lo que Dios claramente indica en su palabra. No somos hijos espirituales de los hombres, sino de Dios, y como Padre, es a Él a quien debemos honrar y obedecer, en lugar de honrar y obedecer ciegamente a los hombres. El límite de la sujeción a las autoridades impuestas está claramente definido. Debemos obedecer las autoridades que Dios ha puesto sobre nosotros, dentro o fuera de la iglesia, en tanto no contradigan lo que Dios establece en su palabra. Hechos 4:19. De igual forma, los líderes espirituales amaban el ser llamados maestro o rabí. Vemos en el Evangelio de Mateo que solamente uno de sus discípulos llama rabí a Jesús 2 veces. Este discípulo es Judas, la primera vez durante la cena en el aposento alto, y la otra cuando lo entrega en el huerto de Getsemaní. No es que el título de rabí o maestro fuera malo, es la forma en que los líderes espirituales de Israel lo utilizaban, haciéndose pasar por maestros infalibles e intérpretes únicos y definitivos de la palabra de Dios. Un verdadero maestro de las Escrituras está abierto y dispuesto a dar razón de su enseñanza a la luz de la Biblia, y lo hará con mansedumbre, con humildad y con amor para enseñar aún a aquellos que se oponen. Un falso maestro, por el contrario, se enojará y se aferrará a su interpretación privada de las Escrituras, afirmando que es una revelación que Dios le dio personalmente a él. Es importante entender que Jesús no está condenando el que haya maestros dentro de la iglesia, pues él mismo los constituyó, como lo vemos en Efesios 4:11, los maestros son necesarios para la edificación del cuerpo de Cristo, no como alguien que tiene una revelación inalcanzable para los demás, sino como aquel que estudia y ama la palabra de Dios, la entiende, la obedece y es apto para enseñar con paciencia y mansedumbre a los demás, incluso a quienes se oponen. 2 Timoteo 2, 24-26. El maestro de la palabra es aquel que sabe que lo que ha aprendido lo ha aprendido del Señor por su palabra, y está dispuesto a compartirlo y enseñarlo, pues no se considera a sí mismo en ninguna manera superior o mejor que los demás creyentes. Tampoco se considera a sí mismo como la fuente de la revelación o el conocimiento. Una característica de un verdadero maestro de la palabra es su sujeción a la palabra de Dios, sabiendo que solo la Biblia es la autoridad final en cuestiones de fe y práctica para todo creyente. Su enseñanza está fundada en la palabra de Dios y no en experiencias místicas o revelaciones privadas demasiado profundas para poder explicarlas. Al contrario, está dispuesto y es capaz de dar razón y fundamento bíblico de toda su enseñanza. Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicada originalmente el 7 de octubre de 2017.